Llevo tiempo queriendo volver a los vídeos de cómics y qué mejor forma de hacerlo que hablando del universo Ultimate. Los cómics en los que yo, y estoy seguro que mucha gente de mi generación, se introdujeron al mundo de Marvel y más al mundo de los cómics de superhéroes en general. Antes de empezar, ¿qué es el universo Ultimate? El universo Ultimate fue una línea editorial de Marvel que se inició en el año 2000, inspirado por la entrada del nuevo siglo y los errores cometidos en la década anterior con intentos de reiniciar el universo primordial. El objetivo de esta línea era introducir a nuevos lectores sin que se sintieran abrumados por anteriores números o anteriores historias, y dirigirlo a un público más joven, tirando a adolescente, aunque esto iría cambiando un poco con el tiempo. Esta idea nace de Bill Jemas, un abogado que provenía del mercado de cartas coleccionables, que fue muy prolífico en los años 90. Jemas dijo textualmente: "El problema de Marvel es que sus cómics son imposibles de leer para un adolescente, lo cual lo hace insostenible", y propuso resetear todos los personajes sin perder su idea original. La diferencia con otros reboots anteriores era que este no tenía explicación narrativa y que los cómics convencionales de Marvel, los que conocemos como el universo 616, seguirían publicándose con normalidad. Esto era una línea nueva con una continuidad totalmente nueva, lo que significa que Ultimate Spider-Man sería la serie de un joven adolescente Peter Parker y primerizo Spider-Man, mientras que The Amazing Spider-Man seguiría siendo la serie regular del Peter adulto. Joe Quesada, que era por aquel entonces editor jefe, acabó aceptando la idea y la maquinaria se puso en marcha. Ultimate Spider-Man sería la serie elegida como primera para iniciar este universo, siendo esta la más atractiva para el público adolescente. Brian Michael Bendis, que hasta entonces solo hacía trabajos en cómics indie, fue el elegido para ponerse a los guiones, y Mark Bagley, conocido por su arte en Spider-Man y sobre todo con el personaje de Venom en los años 90, fue el que se puso a cargo del arte. La estrategia era vender el primer número en masa para llegar a un mayor número posible de gente, incluso con relaciones comerciales con grandes cadenas como Walmart o tiendas de zapatos o incluso institutos. El primer número fue un éxito en crítica y cumplió con su objetivo, o sea que aquí empieza el universo Ultimate. Vale, voy a parar un segundo antes de empezar a hablar de Ultimate Spider-Man porque tengo que decir una cosa. He grabado un vídeo muy largo, me estoy dando cuenta al editarlo que esto es imposible de hacer, o sea, bueno, aún así me ha quedado un vídeo larguísimo, pero he tenido que borrar un montón de partes en las que hablaba de arcos de Ultimate Spider-Man que son menos importantes, pero bueno, voy a subir el guión que hice donde hablo de todos los arcos a mi blog, os lo dejaré por la descripción por si queréis eso, aumentar un poco lo que digo en el vídeo, pero vaya, eso son las partes menos importantes, me ha dado pena borrarlas porque tenía muchas ganas de hablar de todo lo que he leído de Ultimate Spider-Man, pero bueno, nada, eso, empezamos con el vídeo. Como ya he dicho antes, esta serie nos presenta a un Peter Parker de 15 años y su transformación en el héroe Spider-Man. Estas aventuras estaban dirigidas a un público más adolescente, centrándose mucho en la vida de Parker en el instituto, en los compañeros de Peter o sus relaciones amorosas. Además, en estos cómics Peter se encuentra con las versiones Ultimate de héroes y villanos que iré comentando poco a poco, porque ahí hay mucha tela que cortar. La serie comienza de una forma muy interesante. Los primeros 6 números cuentan el origen de Spider-Man de una forma profunda, centrándose más en Peter Parker que en el propio héroe. De hecho, Peter no se pone el traje hasta el final del número 6, lo cual es bastante arriesgado. En este inicio se presenta, además de al joven Peter, a un tío Ben y a una tía May muy modernos. El tío Ben, continuando con la trama clásica de Speedy, muere en este primer arco como punto de origen del héroe, siendo la primera tragedia, aunque no la última, que sufre la familia Parker en esta serie. Por otro lado, la tía May es posiblemente uno de los mejores cambios de la línea Ultimate. Esta tía May es puncarra, agresiva y cuando se tiene que poner, pues no es la típica abuelita triste como podría ser la May original o la de las pelis, aunque me haya evolucionado mucho a lo largo de los años también en los cómics. La tía May es para mí de los mejores personajes de la serie, además de los que más sufre, por supuesto. Un concepto que, como ya he dicho, juega un papel muy importante en la vida de Peter es el instituto. Al regresar a un Peter más adolescente, de unos 15 años, vuelven conceptos que no se exploraban en el personaje de Spider-Man desde los años 70 por lo menos, pero totalmente modernizados y adaptados a la época en la que se sacó este cómic a la venta. Esto es interesante teniendo en cuenta que es algo que en las 3 adaptaciones al cine del personaje en el siglo XXI beben mucho de esta adaptación, pero ninguna ha sabido replicar del todo bien este aspecto de la vida de Peter, quizá siendo Homecoming y Far From Home las que más se acerquen a esto. En el cómic tenemos a varios personajes alrededor de Peter que son muy interesantes. Mary Jane Watson es la eterna pareja de Peter en esta historia, jugando un papel extremadamente importante en la serie entera. Esta Mary Jane es algo distinta a la original, pero la increíble química entre MJ y Peter es algo que no se pierde en esta serie. Su relación está tan bien construida que cuando cortan, lo cual sucede en varias ocasiones, se siente completamente erróneo y más cuando Peter se busca otro rollo o sale con otra persona, ya hablaremos de eso. Otra pareja de Spider-Man que sale, pero que en este caso sí que cambia mucho, es Gwen Stacy.
Gwen no tiene nada que ver con su contraparte original, siendo convertida en una punk rebelde que lleva navaja al instituto. En cuanto a su relación con Peter, aquí es muy distinta. Peter y Gwen no salen juntos, al menos en el primer volumen. Su relación es algo más familiar, son más como hermanos, y más teniendo en cuenta que Gwen se va a vivir con Peter y con May después de la muerte de su padre. Esta Gwen, aun siendo tan distinta a la original, me gusta bastante. Harry Osborn, el famoso mejor amigo de Peter, tiene un papel muy pequeño en la serie. Te lo presentan como un gran mejor amigo sin mucha diferencia al Harry de otras iteraciones. El problema es que su relación con Peter y con otros personajes se cuenta más en flashbacks, ya que Bendis juega demasiado pronto la carta de los Osborn. Harry desaparece un tiempo de la cabecera y regresa de vez en cuando para continuar esta trama, pero poco más. Otros secundarios que aparecen en el instituto son Liz, que funciona como mejor amiga de MJ y como un recurso importante pero más a largo plazo, Flash Thompson, que sigue siendo el matón cliché por excelencia, aunque sin embargo Bendis incluye un personaje llamado Kong. Kong es como una especie de secuaz de Flash, pero evoluciona hasta ser un personaje interesante con sus más y sus menos, una evolución que no vemos en Flash en ningún momento. Vamos a centrarnos un poco en la historia ahora. La serie suele consistir en arcos de alrededor de unos 6 episodios, aunque siendo bastante flexible con eso. El primer arco, en mi opinión, es brillante, perfecto para cualquiera que quiera empezar a leer algo de Spider-Man sin meterse en cómics o muy antiguos o con mucha continuidad detrás. Me parece una genial modernización del personaje y de su origen, y aunque ya tenga 20 años, sigue siendo bastante actual en muchos aspectos. Como ya he dicho antes, esta serie no solo es la primera del universo Ultimate, sino que también es la columna vertebral de este, siendo la única serie regular junto a X-Men y podría decirse que a los Cuatro Fantásticos también, y a su vez también es la que más conceptos introduce para el universo. Esto es a la vez bueno y malo. Bueno porque la serie es variada y no se queda estancada, siendo a la vez una serie de Spider-Man y de todo el nuevo universo. Por otra parte, malo porque también a veces se siente atropellada por esto y ciertos personajes, sobre todo villanos, se sienten poco desarrollados o acelerados porque hay que pasar al siguiente arco. Durante los primeros 13 capítulos se introducen a la versión Ultimate de algunos villanos clásicos, siendo los más importantes Norman Osborn, presente desde el primer capítulo y con cierta parte de culpabilidad por el origen de Speedy, y Kingpin, que es partícipe del desarrollo de este y será recurrente durante toda la serie. Estos dos villanos técnicamente no cambian mucho en su versión Ultimate, excepto Norman en su cambio al Duende Verde. Este duende es muy distinto al clásico, con un diseño totalmente renovado y más parecido a un Hulk, con cuernos, además de tener un elemento de fuego de por medio. Pierde muchos de los elementos característicos del personaje como el deslizador, la ropa o las bombas calabaza. Aquí encontramos un impasse curioso si lo que te interesa no es tanto la historia del universo sino la historia de la publicación del propio cómic. Marvel encarga una pequeña expansión de este universo cuando Spider-Man solo acaba de empezar, Ultimate Team Up, con Spider-Man uniéndose a distintos aliados en arcos de 1 o 2 numerillos. Entre estos aliados estaban Punisher, los Cuatro Fantásticos, Lobezno, Hulk, Daredevil. El problema de esto es que estas versiones de los personajes no son las versiones que luego veríamos en este mismo universo, o sea que esta miniserie no podría ser canon en ningún caso, fue completamente retconeada por motivos obvios. Y si no fuera suficiente con que la historia no importase en la historia general del universo, es que ni siquiera son buenos cómics. De hecho son historias bastante malas, no tienen un dibujo interesante, se pueden saltar perfectamente. Vuelta a Spider-Man. En los siguientes arcos, con un Peter muy inexperto, conocemos nuevas versiones de villanos. La más importante es la de Otto Octavius. Este Doctor Octopus Ultimate es un villano muy recurrente durante toda la serie, y aunque al principio me parece algo descafeinado, luego en un futuro será más importante y despierta más interés en mí. Otro villano introducido es Kraven el Cazador, que en su versión Ultimate es una estrella de televisión de un show de caza, que decide cazar a Spider-Man en directo y acaba siendo humillado por un joven héroe. Si esta historia os suena, es porque ha sido utilizada varias veces en otros medios, por ejemplo en la serie Marvel's Spider-Man de Disney XD, donde contaban este mismo origen y era bastante divertido, la verdad. Ahora bien, el personaje se pierde por completo cuando, para vengarse de Peter, en el cómic, deciden modificarse genéticamente y volverse medio furro o raro, que no solo me parece una idea pésima, sino que además solo es una excusa para tener a este villano junto al resto de villanos modificados genéticamente para formar los 6 siniestros o algo parecido. Vamos a acelerar un poco hasta el número 33 de la serie, sacado a la venta en 2003. Aquí comienza uno de mis arcos favoritos y el primero que leí yo personalmente de la serie, el arco que introduce a la versión Ultimate de Veneno. En este caso Veneno no es un traje alienígena ni mucho menos, ya que sería algo complicado teniendo en cuenta la dirección actual de la serie. Peter conoce a Eddie Brock, un universitario al que ya conocía de la infancia ya que sus padres eran amigos. Eddie le cuenta que su padre y el de Peter crearon una especie de traje que era ni más ni menos que la cura para el cáncer. Los padres
padres de Eddie, al igual que los de Peter, murieron en un sospechoso accidente. Y bueno, esto nos lleva a una historia ya más similar a la ya conocida del personaje. Peter toca el líquido negro y acaba con una versión negra de su traje. A Speedy le empieza a gustar su nuevo traje y ve sus nuevas habilidades poco a poco, hasta que se vuelve algo violento cuando se encuentra con el delincuente que mató al tío Ben. Peter intenta deshacerse del traje, lo cual no le gusta nada a Brock, y os podéis imaginar cómo acaba. Brock se pone el traje y ataca a Peter, poniendo al instituto en riesgo, algo que por cierto ocurre más de lo que debería pasar. Venom es uno de mis villanos favoritos de Speedy y quizá por eso me gusta tanto este arco. Además, teniendo a Mark Bagley a cargo del dibujo, que fue el artista clave del personaje en los años 90, el apartado gráfico es inmejorable. Es curioso que además este arco inspiró un videojuego estrenado en 2005 en varias plataformas. Uno de mis arcos favoritos, y además volveremos a ver al Veneno Ultimate en un futuro. Y hablando de videojuegos, os comunico que estoy empezando últimamente a streamear en Twitch, jugando a algún videojuego. He estado jugando por ejemplo el Star Wars de Force Unleashed, y nada, os voy a dejar el link en la descripción para que me sigáis, y si queréis os paséis por algún stream y todo eso. Muchas gracias por su atención, volvamos al vídeo. En el año 2004 Ultimate Spider-Man pasa del número 50, y en este punto Spider-Man ya cortado con MJ y ha vuelto, ha conocido a los X-Men con una trama curiosa con un mutante desconocido asistiendo al instituto de Peter, y además ha vuelto a tener un encontronazo con Kingpin y su asesina privada Elektra, conociendo así a la Gata Negra. Estas tramas no son nada del otro mundo, así que voy a pasar al próximo arco tocho, que es Ultimate Six. Ultimate Six realmente no está dentro de la serie de Ultimate Spider-Man. Esto es una miniserie que explora la unión de los 6 siniestros y su primer enfrentamiento con Speedy, y aunque se vendió como un crossover con los Ultimates, esto no es más que un crossover con Nick Furia y con S.H.I.E.L.D. Esto es una pena, y la mini me parece realmente un desperdicio, simplemente por el hecho de que Spider-Man pierde protagonismo ante S.H.I.E.L.D. en lo que debería ser el enfrentamiento con sus mayores villanos. Ahí es justo donde veo otro problema: los 6 siniestros son un poco mierda en esta adaptación. Quiero decir, el Duende Verde tiene una conexión importante con Peter e incluso con Harry, que también juega un papel importante aquí, pero los otros villanos están o muy poco desarrollados o no son lo suficientemente interesantes. Electro, Sandman y Kraven no tienen relevancia alguna ni antes ni durante la serie, y Octopus empieza a tenerla más después de esta miniserie como villano más regular en la serie de Spider-Man. Además, estos 6 de Osborn, como los llaman en el cómic, solo son 5, ya que Spider-Man se supone que es el 6º miembro. Creo que es un desperdicio, y esta mini tenía mucho potencial, pero se queda en unas pocas ideas interesantes y nada más. Esto es un punto clave en la serie, ya que hasta este punto se han explorado tramas más clásicas del personaje, tanto de forma personal como superheroica. Aquí la serie empieza a repetir tramas, a hacer regresar villanos y a explorar tramas muy secundarias de Speedy y de todo el universo Marvel en general. Aquí la serie ya se ha separado lo suficiente del universo 616 y las nuevas creaciones ya no son versiones alternativas que son prácticamente iguales a las originales, aunque aún veremos alguna de esas. En el siguiente arco se introduce a Carnage, y sinceramente no sé muy bien qué pensar sobre este arco. Quiero decir, sí que intenta hacer algo diferente, pero no me llega a gustar del todo lo que hace. Este arco me gustó la primera vez que lo leí, también porque fue uno de los primeros arcos que leí de la serie y porque me gustan mucho los simbiontes, entonces me llamaba la atención. El caso es que este Carnage, por llamarlo de alguna forma, es una especie de forma de vida clónica creada por Carl Connors y otro científico llamado Ben Reilly, quien en los cómics es el famoso clon de Peter Parker. Esta forma de vida es creada a partir de la sangre de Peter y se parece mucho a Carnage de aspecto. Este se escapa a consumir a gente y dejarla como si fuese una uva pasa. La cosa es que tiene recuerdos residuales de Peter, incluidos flashbacks de team-ups con otros héroes que ni siquiera han pasado en esta serie. No sé, no entendí muy bien eso. Bueno, el caso es que el bicho acaba matando a Gwen, otra tragedia para la familia Parker. Creo que la muerte de Gwen pierde mucho fuelle en comparación a su contraparte del universo 616, ya que Gwen era asesinada por culpa del Duende, el mayor villano de Spider-Man. Y aquí lo mata un Carnage falso, que es un medio clon de Peter, para que Peter se culpe a sí mismo. No sé si eso tiene mucho sentido. Es en este punto de la serie, alrededor del año 2006, donde Bendis introduce una idea curiosa que mucha gente recordará de esta serie. En el anual 1, Peter tiene una cita con Kitty Pryde y empieza una preciosa relación que durará unos cuantos números. Sí que es verdad que a estas alturas de la serie tú ya quieres ver a Peter y MJ juntos, son una pareja perfecta, pero verlo con alguien tan diferente como Kitty es refrescante.
Así es como llegamos a uno de los arcos que para mí es de los mejores de toda la serie. Cerca de los 100 números llega la saga del clon. En el universo 616 la saga del clon cubrió gran parte de los años 90, con Ben Reilly sustituyendo a Peter durante un tiempo y varios clones apareciendo, muchos de ellos para quedarse. Esta saga es recordada por muchos con cariño y por otros con desprecio, pero los clones siempre han formado parte del universo de Spider-Man. En esta serie ya se había jugado con esto de los clones, si recordáis bien en el arco de Carnage, por ejemplo. Pero este arco va mucho más allá. Para empezar es un arco bastante largo, casi llegando a la decena de números, y además con apariciones de muchos héroes del universo Ultimate, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, algunos Ultimate. Además hace algo muy bien, que es recuperar a un villano recurrente como es Octopus, en vez de introducir una versión del Chacal o algo por el estilo. Así recuperas a un villano importante y no creas otro que esté solo en un arco y no tenga peso en la historia general. Y además recupera a Ben Reilly, el científico que creó a Carnage, curioso teniendo en cuenta que la saga del clon era su saga en los cómics originales, no como científico como es aquí, sino como el clon. Hablemos de los clones, porque aquí hay cosas interesantes. Al principio del primer número de esta saga aparece el Escorpión, villano que aún no tenía su versión Ultimate. El caso es que no es el McGargan ni mucho menos, es el primer clon de Peter que nos encontramos. Ahí empezamos a ver nuevos clones. Tarántula, un clon de 8 extremidades, nada que ver con Tarántula, el enemigo de Speedy. Este es más parecido al Spider-Man mutado de 6 brazos. Kane, un clon deforme con el nombre de la araña escarlata del universo 616, y la más importante de todas, Spider-Woman. Spider-Woman, mejor conocida como Jessica Drew, es uno de los personajes que más me gusta en su versión Ultimate, porque aunque me gusta la Spider-Woman del universo 616 y esta no tenga nada que ver, aquí hacen algo muy diferente, más original y más relacionado con Speedy. Spider-Woman fue básicamente creada para que nadie de la competencia pudiese usar el nombre de Spider-Woman. Jess ha sido un personaje que ha tocado muchos palos en el universo Marvel. Ha sido agente de Hydra, S.H.I.E.L.D. y SWORD, investigadora privada, y cuando el propio Bendis la recuperó, fue vengadora. Desde entonces Jess ha participado en series propias, grandes eventos e incluso algún evento arácnido como por ejemplo Spider-Verse. Aun con esto siempre me pareció que Jess nunca ha congeniado muy bien con Speedy ni con ningún otro Spider personaje, y a pesar del nombre yo la veo algo fuera de todo lo Spider relacionado. La Jessica de este universo en cambio es un clon femenino de Peter Parker, y aunque esté basado en Jessica Drew Spider-Woman, también es muy similar al personaje de Ben Reilly en ese sentido. Doy gracias a este arco por darnos a la Jessica de este universo, porque es un personaje que se mantendrá en futuros eventos y me gusta un montón. Bueno, volviendo a la saga del clon. Kane, el clon deforme, se vuelve loco y rapta a Mary Jane, y la inyecta a Oz para convertirla en una especie de chacal rojo, esta es la parte más bizarra de la historia sin duda, y luego además se descubre que Octopus estaba detrás de todo esto. Aquí aparece un personaje llamado Cassandra Webb que parece liderar este proyecto de clonación, y va en silla de ruedas. Se supone que esto es un trasunto de Madame Webb, pero no va mucho más allá de una aparición y ya está. También aparece un clon de Richard Parker, el padre de Peter, para atormentar a este y a la tía May, que acaba sufriendo un infarto al final del arco. Más tarde Peter y Jess se enfrentan a Octopus y se revela algo muy extraño sobre este famoso villano. El Doctor Octopus del universo Ultimate fue inyectado con Oz, la fórmula que dio sus poderes a Spider-Man y al Duende, y eso le afectó otorgándole ferroquinesis, y es por eso que puede controlar los tentáculos desde kilómetros a distancia. Sí, es muy raro, es como que Octopus es una especie de magneto en este universo. Pero lo peor de todo eso no es esto, es que se revela en este momento de la serie, pero luego no se vuelve a comentar en posteriores apariciones del personaje, y simplemente es el Octopus normal que mueve sus tentáculos y ya está. Peter y MJ vuelven en este arco, dejando muy dolida a Kitty, y Spider-Woman decide empezar una nueva vida bajo el nombre de Jessica Drew. Wow, este arco sí que es potente, suceden muchas cosas y dejan muchas cosas sobre la mesa para continuar. Lo más importante, que ahora la tía May sabe que Peter es Spider-Man, pero será importante después del siguiente arco. Llegamos así al último arco del que voy a hablar en este vídeo, la guerra de los simbiontes. A mí todo lo que tenga simbiontes me chifla, y esto además supone el regreso a la serie de Eddie Brock y de Gwen Stacy. Sí, esto es raro, pero Gwen Stacy revive y ahora ella es una especie de Carnage o algo por el estilo. Tenemos un enfrentamiento entre Veneno y Carnage que no tiene mucho sentido en este universo, ya que no son personajes realmente parecidos, no tienen relación, o por lo menos no la misma que tenían en el universo 616. El caso es que acaba con Brock teniendo el simbionte fusionado de Venom y de Carnage y siendo atrapado por Beetle, que aparece aquí por primera vez, para llevarlo a Latveria. Nunca entendí muy bien esto, pero yo creo que no se vuelve a comentar nada al respecto, así que yo creo que pasamos un poco. Por aquí también está el arco de los duendes, donde se cierra
más o menos el tema de Harry Osborn y Norman Osborn. Harry muere en este arco, no es una muerte de lo más emotiva, ya que, como ya he dicho, yo no conseguí entrar mucho en lo de tener apego a este personaje, porque no se desarrolla lo suficiente. Y Norman se supone que está muerto también, acabando por fin con los simbiontes. Norman vuelve en un futuro, pero eso, la muerte de Harry es cierto motivante para Peter, a pesar de sus más y sus menos. Y así dejamos Spider-Man en el número 128, antes del evento que cambiaría el universo Ultimate y que comentaré en otro vídeo, porque ahí sí que hay tela que cortar. Ultimate Spider-Man no solo me parece una de las mejores series del personaje, sobre todo para nuevos lectores, aunque también para fans, sino que también me parece una de las mejores series de Marvel de este último siglo. Incluso podría decirse que esta serie ha influenciado muchísimo al personaje, siendo relevante en adaptaciones en el cine y a la televisión en los últimos 15 años. Por otro lado, es quizá por esto por lo que mucha gente le cuesta salirse del Peter de instituto y joven, y por eso el personaje le cuesta evolucionar en el universo 616. Aunque los lectores habituales de cómic ya se han acostumbrado a un Peter adulto gracias a los 10 años que ha estado Dan Slott en la serie, aunque siempre se vuelve un poco atrás en ciertas adaptaciones. Mi recomendación es que si no habéis leído nada o casi nada, esta es la mejor forma de introducirse a Spider-Man. Aunque siempre hay que tener en cuenta que esto es un universo separado del universo Marvel, si más tarde vas a leer algo en la continuidad habitual. Y se puede decir sin ningún tapujo que Ultimate Spider-Man es la mejor serie del universo Ultimate, o sea que desde aquí todo va a ir cuesta abajo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final. Haré un vídeo más sobre las siguientes series del universo Ultimate, que ahí hay cosas muy divertidas, muy bizarras. Y nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.